Gloria a Dios. Así que quiero compartir con ustedes el tema fruto que produce a 30, 70 y a 100 por uno. Amén. Sé que ya se ha predicado muchísimo acerca de lo que es, ¿no?, el fruto del Espíritu Santo, pero hoy lo vamos a analizar un poquito más a profundidad y que sea el Señor que se encargue, ¿no?, de poder a través de su gracia, que esta palabra pueda producir en nosotros el querer como también el hacer su buena voluntad. Amén. Es mi deseo, ¿verdad?, que esta palabra pueda transformar, pueda cambiar el rumbo de nuestra vida, pero esto solamente Dios lo puede hacer por medio de su gracia. Amén. Gloria sea al Señor. Así que para todos nosotros los cristianos es entendible que necesitamos sí o sí dar fruto, ¿sí o no? Necesitamos dar fruto sí o sí, y es así. No podemos vivir una vida infructuosa en ningún momento de nuestra vida. Así que Mateo capítulo 7, versículo 19 dice que todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa ahí en el versículo? Todo árbol que no da buen fruto es cortado, ¿no?, y echado en el fuego. Entonces, todos sabemos que nadie puede producir cambios y transformación en nuestras vidas. Nada de lo que nosotros podamos hacer puede producir cambio en nuestra vida o transformar nuestras vidas, a menos que sea Cristo. Amén. Cristo en nosotros, quien produce en nosotros el cambio. Así que hoy nos vamos a enfocar en lo que es el fruto del Espíritu. Y quiero preguntarle a todos los que estamos aquí, si alguien sabe, por favor, ¿verdad?, puede responder. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Alguien me podría decir cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. ¿Qué más? ¿Perdón? Paciencia. Muy bien, vamos por buen camino, Ahora, ya que la mayoría sabe cuál es el fruto, ¿no?, los rasgos del fruto del Espíritu Santo, que son, ¿cuántos? ¿Alguien sabe cuántos son? Muy bien, vamos a seguir. Bueno, en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22, la Biblia nos enseña que el fruto del Espíritu uno es amor, y de él se producen 8 que son, como hemos dicho, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántos son? 9. Muy bien, ya, ¿no?, nos enfocamos ya. Así es, son 9. Pero es importante que entendamos, ¿no?, que estos son los elementos que los hijos de Dios tienen que poseer. Y esto es lo que nos debe de caracterizar, porque Jesús dijo en Mateo capítulo 7, 16, que por sus frutos os conoceréis. Amén. Eso es lo que dice el Señor, ¿verdad? Por sus frutos os conoceréis. Y en Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9 y capítulo 18, 23 también miramos la parábola del sembrador. Por favor, si tienen sus Biblias, o si no, pues nuestro hermano, ¿verdad?, estará poniendo los versículos en pantalla. Vemos aquí la parábola del sembrador, donde dice la Biblia que la semilla cayó en 4 diferentes partes, o podríamos decir que en 4 diferentes clases de corazones. Amén. Ahora, ¿cuáles son estos 4 terrenos? Junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. Muy bien, son 4, ¿no? Junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. Así que yo creo que el comportamiento a largo plazo del creyente tiene que ver con los primeros rudimentos de su fe, es decir, en cuál de las 4 partes ya antes mencionadas es que cayó la semilla cuando fue sembrada.
Y es así. Podríamos decir que según esta parábola, el sembrador es... ¿Quién es el sembrador? Cristo, ¿no? Él es el sembrador. Muy bien. ¿Y los terrenos? Los corazones, exactamente, como ya lo hemos dicho anteriormente. Los corazones. Amén. Ahora, es problema del sembrador que al tirar la semilla, algunas semillas no germinen. ¿De quién es entonces el problema? De la tierra, ¿no? Del corazón. Es decir, lo que quiero decir con esto es que hoy tenemos que disponer nuestros corazones. Amén. Para que nosotros seamos la buena tierra. La buena tierra donde el Señor tira la semilla y esta semilla dice que cae, y entonces, como es buena tierra, la semilla dice que la tierra la cubre, ¿no? La semilla, la tierra la cubre. Ahora, ¿cómo podemos dar fruto? Yo creo que en primer lugar, para poder dar fruto, nosotros tenemos que, bueno, cuando Dios realmente se ha fijado en cada uno de nosotros, se ha fijado en usted y dice: tú y tú vas a dar fruto. Y no vas a dar al 30 ni al 70, sino al 100 por uno. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor para que realmente esa semilla pueda germinar? Está bajo tierra, está en oscuridad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tiene que suceder para que esa semilla pueda germinar? Tiene que morir, ¿verdad? Esa semilla tiene que morir. Eso es lo que el Señor dice. Si la semilla no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto, no puede dar fruto. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que en muchas ocasiones vamos a ser procesados por Dios. Ahora, ¿cuántos saben que cuando somos procesados por Dios, el proceso duele? Yo creo que Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Amén. Él quiere que nosotros seamos esencia. Entonces, el método de Dios en muchas ocasiones, o la mayoría de veces, es doloroso. No es placentero al momento, pero al final, ¿verdad? Producirá en nosotros lo que Él quiere. Y al final también nosotros diremos: Señor, te doy gracias porque los resultados no son los que yo esperaba, pero son los que necesitaba en mi vida. Él quiere esencia de nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que pasar por los molinos de Dios. Y esos molinos de Dios hacen que nosotros seamos esencia. Amén. Seamos esencia. Entonces, en primer lugar, las 4 clases de corazones donde cayó la semilla y su significado. Primero vemos junto al camino, ¿verdad? Entonces, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene ¿quién? El malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahora, la Biblia dice que el Señor siembra la semilla, la preciosa semilla, en nosotros. Amén. En muchas ocasiones ya esa semilla está produciendo fruto en nosotros. ¿Cuál hemos dicho que es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ya hemos dicho, ¿no?, lo que significa. Muy bien, entonces ya en muchos este fruto, estos rasgos ya se están empezando a ver. Ya se están empezando a ver. Pero dice el Señor que cuando nosotros nos descuidamos y dejamos de crecer y dejamos de que el fruto del Espíritu empiece a desarrollarse en nosotros, viene, dice, ¿quién? El maligno. ¿Y quién es el maligno? Satanás, ¿verdad? Satanás. Y como estamos descuidados y no estamos creciendo a través del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces Él viene, arranca la semilla que Dios ha sembrado en nosotros y Él pone su semilla. Y esa semilla, ¿qué produce en nosotros? ¿Produce gozo? No, ¿verdad? ¿Produce amor? En vez de amor, ¿qué produce? ¿Qué es lo contrario al amor? Odio. ¿Qué es lo contrario al gozo? La tristeza. Entonces, eso es lo que viene de Satanás sucesivamente a hacer con nosotros.
Pero nosotros debemos de entender esto. Amén. Dice que la primera semilla cayó junto al camino. Ahora, ¿qué es junto al camino? Son aquellos caminos, ¿verdad? Que uno empieza a hacer son como atajos que uno busca. Entonces esos caminos, usted ve que la hierba está a los lados, pero junto al camino no crece hierba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tierra está aplastada. Entonces, ¿por qué? Porque la gente pasa por ahí. Ahora, cuando la semilla cae en ese lugar, no penetra en la tierra, se queda encima. Entonces, es imposible que esa semilla pueda dar fruto. En muchas ocasiones eso es lo que sucede con nosotros. No es culpa del sembrador, sino de nosotros, de nuestro corazón, que no estamos dispuestos a escuchar con nuestros oídos, en muchas ocasiones, aún estando aquí, ¿verdad? Aún el Señor hablándonos, no estamos dispuestos a escuchar al Señor. Entonces, como no estamos dispuestos a escuchar al Señor, dice la Biblia que por el oír viene que la fe, ¿verdad? Por el oír viene la fe. Entonces, si nosotros no escuchamos, la semilla es la palabra. Amén. La semilla es la palabra. Si no estamos escuchando, ¿qué sucede? Dios no puede obrar. El Señor quiere obrar en nosotros, quiere bendecirnos. Por eso la bendición más grande que podemos tener del Espíritu es el fruto. Es el fruto. Al 30, al 70 y al 100 por uno. Eso es bendición. Pero no podemos a veces ser bendecidos por lo mismo, porque no queremos escuchar a Dios. Entonces, como la semilla quedó encima y no penetró en la tierra, ¿quiénes vienen? Las aves del cielo, ¿verdad? En primer lugar, como es un camino, la gente pasa por ahí, entonces la semilla es hollada, es aplastada. Y en segundo lugar, vienen las aves del cielo y se la comen. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué clase de corazón eres tú? ¿Qué clase de corazón eres tú? ¿Qué clase de terreno eres tú? ¿Eres junto al camino? Y está la segunda, que es en pedregales. Y este es el que oye la palabra. Escuche bien. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, dice la palabra, ¿no? La recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, dice, la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice que luego tropieza. Entonces, ¿qué he dicho al principio? Si la semilla no cae en buena tierra y esta semilla no muere, no puede dar fruto, ¿verdad? No puede dar fruto. Entonces, lo que está diciendo aquí es que muchos escuchan la palabra y la reciben en el momento con gozo, pero debido a que no tienen raíz profunda por causa de que su terreno es pedregoso, entonces dice que cuando usted le echa agua, como no tiene esa raíz, profundidad por causa de las piedras, ¿qué sucede? Se termina secando, ¿verdad? Se termina secando y ya no sirve, ya no puede germinar. Entonces eso es lo que está sucediendo acá. Entonces, cuando vienen las persecuciones a su vida por causa del testimonio de Cristo, cuando viene a su vida la aflicción, los problemas, cuando viene la enfermedad a su vida, como esta persona es una persona emocional, dice que al principio recibió con gozo, ¿verdad? La palabra, pero debido a que no tenía profundidad, se secó. ¿Qué quiere decir esto? Habla de aquellos corazones que son emocionales. Al principio reciben con gozo las buenas noticias, pero cuando ya vienen las malas noticias, se evaporan, se secan. Y esto es lo que el Señor hace en nosotros. Por eso hablaba de los procesos. Amén. Tenemos que ser procesados. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y entonces está el tercer terreno, que es entre espinos. Y este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas dice que ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Se acuerdan de la enseñanza, aquella historia cuando el joven rico se acerca a Jesús? Ya lo hemos hablado en otro tiempo. Se acerca a Jesús y este joven era muy rico.
se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Qué le dice Jesús? Tienes que cumplir los mandamientos. Entonces responde el joven y le dice: Señor, pero yo los he observado y los he cumplido desde mi niñez. Y entonces el Señor, como escudriña los corazones, sabía lo que había en realidad dentro de él. Ah, ¿en serio? Pues muy bien, le dice el Señor. Has cumplido los mandamientos desde pequeño. Pero entonces el Señor le dice, para sacar a relucir la propia justicia del joven, y le dice: te hace falta algo, le dice el Señor. ¿Qué es? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿verdad? Y dalo a los pobres. Y el joven quedó petrificado ahí. Quedó asustado por lo que el Señor le pidió. El joven no quería hacerlo, ¿verdad? ¿Cuál es uno de los mandamientos? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa eso? Que si ves la necesidad de tu prójimo y tú puedes ayudarlo y no lo ayudas, entonces no estás cumpliendo el mandamiento de amar a Dios, ¿verdad? De amar a tu prójimo, y tampoco estás amando a Dios, porque si no amamos a la persona que está a nuestro lado, que podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios si no lo vemos? ¿Verdad? Eso es lo que dice el Señor. Entonces, este joven era este terreno que estaba entre espinos. Entonces escuchó la palabra, pero el afán de hacer dinero, de hacerse rico, de acumular riquezas, dice que ahogaron la palabra y se hizo infructuosa. Al final el joven dice que se fue triste porque no quiso renunciar a sus riquezas y no quiso, ¿verdad?, seguir el mandato del Señor: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y al final este joven se fue triste porque no quiso renunciar. Entonces en muchas ocasiones no solamente se trata de dinero. En muchas ocasiones Dios nos está pidiendo y nos está diciendo: oye, bájale un poquito a tu trabajo para que me des tiempo. Pero en muchas ocasiones nosotros no lo queremos hacer. Eso es afán, ¿verdad? Y así podríamos dar otros ejemplos más. Pero usted, ¿verdad?, vaya meditando en lo que el Señor le está diciendo en este momento. Entonces, bájale un poco para que me des tiempo. Para que me des tiempo. Porque entonces te vas a hacer infructífero si no lo haces. Y entonces nosotros no lo hacemos. ¿Qué sucede? Nos hacemos infructuosos. Entonces, aunque usted quiera salir a flote, ¿verdad?, aunque usted quiera crecer, están los espinos. Y los espinos, eso es, los obstáculos que usted no quiere quitar para poder crecer y al final poder dar fruto. Entonces, al final los espinos ahogan, ¿verdad? Ahogan la palabra, la buena palabra. Entonces, seguimos con el cuarto, es buena tierra. Y este es el que oye y entiende la palabra, dice, ¿no? Y da fruto y produce a 100, a 70 y a 100 por uno, dice la palabra. Amén. Entonces, pregunto, ¿en qué terreno te encuentras? ¿Con cuál te identificas? ¿Con cuál de estos 4 terrenos te estás identificando en este momento? No responda. Esto es simplemente para que usted vaya reflexionando, ¿no? Si está en pedregales, junto al camino, entre espinos, o usted está haciendo buena tierra. Amén. Está haciendo buena tierra. En muchas ocasiones, cuando hablamos del fruto del Espíritu, muchos hablan acerca de obras y de trabajo para el Señor, pero el fruto tiene que ver con el carácter nuestro. O sea, ¿cuántos aquí tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos han aceptado a Jesús en sus corazones? Amén. ¿Y cuántos todavía no lo han aceptado? Si todavía hay alguien que aquí no lo ha aceptado, este mensaje también es para usted, pero también es para los que ya han aceptado a Jesús. Entonces, Cristo tiene que ser formado en nosotros. ¿Cuántos creen eso? Cristo tiene que ser formado en nosotros. Cuando Cristo es formado en nosotros, Él nos da su espíritu. Amén. Él nos da su espíritu, nos da lo que Él es, la esencia de Él. Ahora pregunto, ¿acaso el Espíritu no es uno con Jesús? ¿Acaso el Espíritu no es uno con el Padre?
son uno. Amén. Entonces, lo que es el Espíritu es la esencia de lo que Cristo es. Y si Él nos ha dado su Espíritu Santo, es para que Él sea formado en nosotros. Y para que nosotros también hagamos lo mismo que Él hizo aquí en la tierra. Claro, no como Él lo hizo, ¿no? Pero sí, Él quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Entonces hablamos de el amor, uno de los rasgos del fruto del Espíritu, el amor. Ahora, ¿me pueden decir ustedes qué es el amor? ¿Qué significa el amor? El amor es querer, tener cariño, ¿no? Tener inclinación a alguna cosa que agrada, amar a alguien. Eso es amor. Y eso es lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Él murió en la cruz. Amén. Al morir en la cruz por nuestros pecados, esa es la máxima expresión de amor de Dios. Amén. Porque usted y yo no teníamos salvación. Ya estábamos condenados, como lo dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, ¿qué sucede? Están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces no había esperanza para nosotros, no había salvación para nosotros. Pero Cristo por su amor, porque a lo largo de los siglos el Señor ha hablado a través de los profetas, ha levantado a hombres para llevar un mensaje a su pueblo, y su pueblo muchas ocasiones lo ha rechazado. Y aún así el Señor, por su amor, por su gracia, por su misericordia, sigue insistiendo y dio a su Hijo en la cruz para morir por nuestros pecados. Esa es la máxima expresión de amor. Amén. Entonces todo aquel que conoce a Dios ama, ¿verdad? Todo aquel que conoce a Dios ama, y ese es uno de los rasgos del Espíritu Santo. Ahora, el segundo es gozo. Amén. Gozo. Yo pregunto, ¿cuántos pueden sentir gozo en medio de las tribulaciones? ¿Cuántos pueden sentir gozo en medio de la enfermedad, en medio de una mala noticia? ¿Verdad que no es fácil? Pero la Biblia dice que es posible, ¿verdad? La Biblia dice que es posible. Entonces, en nosotros, en la medida que nosotros nos entregamos a Dios, vamos a entender esto. Amén. Y vamos a poder decir: esto que me ha venido, esto que estoy pasando, Dios lo ha permitido, pero es para mi bien. Amén. Y entonces cuando yo pienso en eso, porque yo también he pasado por muchos procesos y muy difíciles, y cada vez que yo digo: Señor, pero si tú lo has permitido, tú eres soberano, tú estarás conmigo, ¿verdad? Que dice Salmos capítulo 23 versículo 4: aunque anden ¿en qué? En valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, ¿verdad? Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es decir, que aunque ande en sombra de muerte, aunque ande en peligro, aunque reciba malas noticias, aunque venga algo que yo no lo esperaba y que quizás no es placentero para mi vida, pero cuando yo pienso: Señor, tú tienes el control. Y cuando yo pienso en eso, inmediatamente empiezo a gozarme. Amén. Empiezo a gozarme. Entonces el gozo es alegría, júbilo, deleite y regocijo. Es decir, que en los momentos difíciles lo que el Señor quiere es que nosotros actuemos bajo este rasgo del Espíritu Santo, que es el gozo. Es decir, que busquemos a Dios en ese momento de tormento, en ese momento de oscuridad. Amén. Porque eso significa gozo, júbilo. Y tenemos el tercero, que es la paz. ¿Alguien me podría decir qué es la paz para ustedes? Reposo, tranquilidad, descanso y armonía. Amén. Ahora, pregunto, ¿ustedes pueden sentir paz cuando alguien les está haciendo la vida imposible? Cuando alguien los está presionando, cuando alguien está ahí con una puya pinchándolo, ¿usted puede sentir paz? De repente va a su casa, espero que no sea, ¿verdad? No sea así, pero de repente usted va a su casa después del culto, después de la reunión, y se encuentra que en su casa hay una revolución. Todo el mundo está airado, enojado, y usted va a su casa. Los que están ahí quieren que usted sienta lo mismo, ¿verdad? Que se siente enojado, airado, y empiece a discutir y a decir un montón de cosas.
La pregunta es, ¿usted tiene paz en medio de los conflictos? ¿Usted tiene paz en medio de los conflictos? No es fácil, ¿verdad? Pero ahí está. En la medida que nosotros dejamos que Cristo gobierne nuestras vidas, Él se va haciendo más evidente en nosotros. Él se va haciendo más evidente en nosotros. Entonces podemos tener reposo, tranquilidad, descanso y armonía. Porque la paz no está por debajo de los problemas. La paz que Dios da está por encima de todo problema que podamos estar pasando. Amén. Y es así, esa es la paz de Dios. Esa paz no es como el mundo la da. La paz que el mundo da es por un momento. La paz se encuentra solamente en los momentos de celebración. Esa paz que del mundo. Pero la paz que Dios da está en el sufrimiento. Ahí está la paz. Ahí hay armonía. Hay descanso. Porque el Señor dice, vengan a mí. ¿Verdad? Los que están cansados, cargados, tienen muchos problemas, agobiados, estresados, deprimidos, vengan a mí, yo les daré descanso, dice el Señor. Si usted experimenta esto, si usted va y ora al Señor cuando se encuentra en una situación así, yo le aseguro que usted encontrará armonía, encontrará paz, porque Él es la fuente de paz. Amén. Él es la fuente de paz. Y seguimos con la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es la capacidad de tolerar. Es la capacidad de tolerar, de esperar. ¿Cuántos aquí son pacientes? ¿Ah? Así es, así es. Entonces, amados, a muchos no nos gusta esperar. Estamos viviendo en una época donde todo se quiere inmediatamente, ¿verdad? Usted va de repente a la aplicación de Chain, Temu, esas aplicaciones de venta, y de repente usted quiere algo y dice, y bueno, esto quiero, lo compra, lo pide, y usted quiere que ya inmediatamente vengan y se lo dejen en casa, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y de repente viene el día siguiente y usted todavía con ansias esperando, ¿y a qué hora va a venir? ¿Y a qué hora va a venir? Y de repente el pedido viene una semana después. Y viene roto para colmo. Y viene roto para colmo. Ahora pregunto, al recibir usted ese pedido roto, ¿cómo se sentirá? ¿Seguirá con la paciencia? ¿O qué le dirá al que le trae el pedido? ¿Se lo comerá? Entonces, amados, la paciencia es un rasgo del Espíritu. Y mire qué bonito es cuando realmente nosotros lo experimentamos. O cuando nosotros de repente decimos, yo estoy fallando en esta área. Y digo, Señor, yo te pido que me ayudes para que yo pueda tener paciencia. De repente usted le pide algo al Señor en oración, algo que está pasando en su vida, y de repente le dice, Señor, te pido que me des esto. Y de repente quizás es una situación económica, o debe dinero y ya le están cobrando. Y de repente usted empieza a orar, Señor, te pido que me ayudes con esto, que me proveas para poder dar la cuota, ¿verdad? O para poder pagar lo que debo. Es un ejemplo nada más. Y de repente el Señor no es que no le responda, es que el Señor a veces es así. A veces el Señor actúa de esta forma. Nosotros le pedimos, no es que el Señor no nos quiera dar, o no es que el Señor no nos los dará, sino que Él sabe que en muchas ocasiones somos muy impacientes. ¿Sabes qué? Es que eres muy impaciente. Vas a tener que esperar. A la buena o a la mala tenemos que esperar. Entonces tenemos que aprender a ser pacientes. Amén. Y entonces, cuando el Señor sabe que somos pacientes y sabemos esperar, a su tiempo Él lo hará. Amén. Él obrará. Quizás en el momento nosotros sintamos presión porque lo queremos ya, pero el Señor conoce nuestro futuro. Amén.
y Él nos dará lo mejor. Y en el momento quizás no lo recibamos, pero cuando lo recibamos, amados, vuelve ¿qué? El gozo. No, en primer lugar vuelve el amor. Señor, gracias, te amo. Te amo, ¿por qué? Porque me concediste lo que quería. Vuelve el gozo, ¿no? Y empiezas a tener paz. Qué tranquilo me siento porque ya no tengo presión, decimos nosotros. Amén. Entonces tenemos que cultivar la paciencia en nuestras vidas. Amén. Es como hemos hablado, cuando usted tiene un campo y empieza a sembrar algo en el campo, tiene que esperar por ley, ¿verdad? Tiene que esperar hasta que eso que ha sembrado pueda dar el fruto que usted espera. Tiene que esperar, tiene que aprender a ser paciente. Y el otro es la benignidad. ¿Qué es la benignidad para ustedes? Misericordia, amén, buena voluntad, gracia y ser cortés. Eso es benignidad, y en muchas ocasiones faltamos en esto. Es decir, amados, que no somos misericordiosos como deberíamos ser, o como el Señor espera que seamos. Amén. Entonces debemos de aprender a tener también buena voluntad para poder dar, porque en muchas ocasiones tenemos pero no queremos soltar. Es como un video que vi en YouTube, que un hombre se encontraba en la reunión, en el culto, y estaba el momento de la ofrenda, y entonces empiezan a orar por la ofrenda, y él dice en la ofrenda: Señor, lo primero que saque de mi bolsillo, eso te daré. Y entonces empieza y se saca del bolsillo 500. Era un billete muy grande. Y cuando lo ve, dice Satanás, dice, qué mentiroso que eres. Y entonces se lo volvió a meter y se sacó uno de menor valor. Entonces, amados, la benignidad es eso: ser misericordiosos y tener buena voluntad para poder ofrendar o para poder ayudar a alguien. Amén. A veces tenemos la capacidad para poder hacerlo, ayudar a alguien que sabemos que está en necesidad, pero no queremos soltar, no tenemos buena voluntad, no tenemos misericordia, y a veces nos falta la gracia de Dios en nosotros. Ahora, ¿qué es la gracia? Es todo el bien que experimentamos de parte de Dios y que no merecemos, ¿verdad? Entonces, la benignidad es eso: misericordia y buena voluntad. Y esto no solamente es para con las personas que queremos, con las que compartimos, sino también con aquellas personas con las cuales quizás no nos llevamos muy bien. A estas personas es que hay que hacerles misericordia, tener buena voluntad para poder hacerlo. Amén. Y practicar la gracia. Recuerde lo que le he dicho: nosotros recibimos gracia de parte de Dios, y pregunto, ¿la merecemos? No la merecemos, pero la recibimos. Entonces hay mucha gente que no merece también que nosotros hagamos misericordia, pero debemos hacerlo. Amén. Porque no se trata de si lo merece o no, sino porque también recordemos que ellos son creación de Dios. Amén. Y Él ama su creación. Entonces eso. Y el otro rasgo es la bondad. Ahora pregunto, ¿qué es bondad? ¿Qué entienden por bondad? Clemente, ¿no? Ser clementes, ser sinceros, ser suaves, tener temperamento blando o benévolo. Eso es. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros ante las presiones, ante los ataques de los enemigos, de aquellas personas a las que no les agradamos? ¿Cómo actuamos? Sabemos ser pacientes, sabemos mantener nuestra postura, somos clementes, somos sinceros, somos blandos, somos benévolos, tenemos bondad. Si no hay bondad en nosotros, debemos también pedirle al Señor: ayúdame, Señor, a tener bondad, a ser bondadoso. Amén. Ahora vamos al siguiente, que es la fe. Ahora yo creo que aquí ya
la mayoría ya empieza a entender mejor qué es la fe. Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? Creencia, confianza en Dios, sinceridad, fidelidad. Entonces, ¿qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. El mundo tiene que ver para creer, pero la fe no actúa así. La fe es, aunque no lo veo, por fe lo veré, ¿verdad? Es así como actúa la fe. Ahora, la fe también es parte de la gracia de Dios. Amén. Es parte de la gracia de Dios. Así que pido perdón por un momento. Voy a tomar agua. Entonces, la fe es la gracia de Dios. La fe usted no la produce, no se la puede ganar, ¿verdad? Hemos dicho la gracia de Dios nadie la merece, nadie la puede comprar y nadie la puede obtener por méritos o por acciones, obras. Es un regalo, es un don de parte de Dios para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para obtener la fe de Dios? Creer en Jesús. Amén. Aceptarlo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Y pedirle a Él que nos guíe, que nos enseñe a través de su palabra. Entonces, ahí se produce la fe. Hemos dicho en primer lugar, anteriormente al principio, que por el oír viene la fe. ¿El oír qué? La semilla, ¿no? La palabra de Dios, que es la semilla que se siembra. Y esta semilla, para que pueda germinar, tiene que caer en buena tierra. Así que también hasta eso tenemos que pedirle al Señor. Señor, te pido que me ayudes a que yo sea buena tierra y que tu palabra, la palabra que hoy estoy escuchando, pueda germinar y pueda dar el fruto esperado. Amén. El fruto esperado por ti. Ahora vamos al siguiente rasgo, es la mansedumbre. Ahora, ¿qué entienden por mansedumbre? ¿Qué es para ustedes mansedumbre? Mansedumbre es modestia, dulzura, blandura, suavidad de carácter, nobleza, conducta de caballerosidad, tranquilidad, quietud y calma. Mire lo que significa mansedumbre, ser mansos. Es como lo que significa la paloma blanca, ¿no? Suavidad, dulzura, tranquilidad, que también es como símbolo del Espíritu Santo. Entonces, amados, tenemos que aprender también, ¿no? A ser mansos, a ser humildes de corazón. Y eso es lo que el Señor espera también. Ahora pregunto, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos han recibido el don del Espíritu Santo en sus vidas? Quizás usted diga, por cómo hemos empezado, ¿no?, a hablar de los rasgos, yo no tengo ni uno hasta este momento. O diga, tengo dos nada más, pero los otros no. Entonces quizás no es que el Espíritu Santo no esté sobre usted. El problema es que usted no está siendo guiado por Él. Y eso es lo que sucede en muchas ocasiones. Entonces tenemos que aprender también esto. Amén. ¿Por qué? Porque es el carácter, es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y a través de esto nosotros reflejamos el carácter de Cristo. Amén. A través del fruto del Espíritu usted puede saber si realmente Cristo está obrando en su vida o no. Usted puede ver si la persona que está a su lado, la que está a su lado, realmente Cristo está siendo formado en ella, ¿verdad? Si se ven estos frutos. Ahora, quiero decir también con esto que el fruto del Espíritu, los rasgos del Espíritu Santo tienen que trabajarse también en nuestras vidas. Amén. No solamente se trata de orar,
sino también hacer nuestra parte. Amén. De repente usted es una persona con un temperamento muy fuerte. El Señor lo llama a que sea manso. Amén. Blando, suave de carácter. Dice la Biblia que la blanda respuesta, ¿qué? Quita la ira, ¿no? Entonces la respuesta suave ante una persona que quizás nos está atacando con gritos y con insultos. Pero si nosotros actuamos con carácter blando, suave, el problema no lo tiene usted, lo tiene aquella persona. Entonces usted tiene que actuar como el Señor le dice que tiene que actuar. Amén. Y por último tenemos la templanza. La templanza es la moderación, templado, contenido y sobrio. Es decir, no actuar como los demás actúan. Como he dicho anteriormente, quizás alguien viene y quiere tener pelea con usted. Quiere tener pelea con usted. Ahora usted tiene dominio propio, ¿verdad? El dominio propio es: yo me contengo. Prefiero ser sobrio. Prefiero ser moderado. No me voy a meter en conflicto con esta persona. No vale la pena. Amén. Porque al final se trata de usted, no de la otra persona. Entonces, cuando usted actúa de esta forma, usted desmonta a aquella persona. Quiebra los argumentos de aquella persona. ¿Por qué digo esto? Porque la otra persona que está discutiendo con usted espera que usted responda igual o peor, pero él no espera que usted se contenga. Amén. Entonces, cuando usted actúa de esta forma, aquella persona simplemente ya no tiene más que hacer que mejor irse, porque usted no le hizo caso, ¿no? Entonces, en conclusión, para ir terminando, necesitamos ser cristianos productivos para el reino de Dios. Y si no lo estamos haciendo, preguntémonos, ¿por qué no? ¿Por qué no estoy siendo productivo? Amén. Entonces, Cristo nos ha dado su Espíritu, ha derramado su Espíritu, nos ha bautizado con su Espíritu para que nosotros seamos como Él aquí en la tierra. Amén. Tengamos una relación con Él, busquémoslo de corazón, pidámosle a Él que nos ayude. Si usted todavía no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo, pídaselo al Señor. Pídale al Señor que le dé su Espíritu, que derrame su Espíritu sobre usted, así como lo hizo también a través del profeta Ezequiel. Cuando, ¿se acuerdan el valle de los huesos secos? Todos estaban sin vida en ese lugar. Quizás lo que necesitamos para poder vivificarnos en Cristo es eso, el Espíritu Santo obrando en nosotros. Amén. Y a veces quizás nos encontramos en ese mismo valle de huesos secos. No hay vida ahí. Pero usted sabe que cuando el Espíritu Santo se derrama sobre una persona y esta persona empieza a actuar a través del Espíritu Santo, usted puede ver vida en esa persona. Amén. Hay vida en esa persona. Entonces, lo que el Señor quiere. Ahora pregunto para terminar: ¿cuántos están vivificados en Cristo? Vuelvo a preguntar lo que he dicho, que incluso soné como la película del Titanic aquel día. ¿Hay alguien aquí con vida? Pues demos señales de vida. Amén. Demos señales de vida. Pues miren que en ese momento quiero contarles que cuando dije eso, la vez pasada que me tocó predicar, no lo había pensado todavía. Pero cuando llegué a casa y escuché la predicación y al final escuché la parte que dije: ¿hay alguien aquí con vida? Le digo yo a mi esposa, soné como el Titanic, le digo. Cuando el Titanic se hundió, ¿no? Y aquel iba en la barca buscando a ver si alguien ahí estaba con vida, y dice: ¿hay alguien aquí con vida? Entonces lo mismo es con nosotros. Amén. Si hay vida en nosotros, demos señales de vida. Amén. Gloria al Señor. Así que démosle un aplauso al Señor. Y que el Señor los bendiga y que tengan un inicio de semana
bendecido y en victoria. Amén. Que la paz del Señor y que los frutos del Espíritu empiecen a reflejarse en nuestras vidas. Amén. Y así también, ¿verdad? Antes de terminar, les pido que si todavía no se han suscrito al canal, pueden hacerlo, ¿verdad? Busquen ahí en YouTube, Iglesia Betsaida Cieza, se suscriben y de esta forma cada vez que se sube un video, les va a caer una notificación para que no se pierdan, ¿verdad?, la bendición de escuchar la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios.